de té porque vamos a hablar de un tema que nos importa a todos. Si ustedes dicen, no, mi hijo ya es grande, ya se recibió, no me interesa, seguramente tienen algún familiar o su hijo será padre o de niños que van a estar sujetos a estos cambios que se vienen en materia de escolaridad, en materia de educación. ¿Qué pasó? En las últimas horas o en los últimos días, el gobierno de la ciudad anunció nuevos cambios que están proyectados para la escuela secundaria. Estamos con un especialista en el tema, vamos a hablar de esto, pero primero los introducimos con estas placas para que ustedes vean cuáles serían los cambios y a partir de cuándo. A ver, ahí está, a partir del 2018, ¿qué es lo que anunció la ministra de Educación porteña? Que esto obviamente si funciona se extendería a todo el país, ¿no? Más allá de que es federal el tema de la educación. No habrá más materias sueltas, sino integradas en áreas de conocimiento. También habrá un sistema de créditos que va a reemplazar las notas. Atención, estamos con un especialista aquí que nos va a explicar. No va a haber 4, 5, 8, 9, sino créditos. No se repetirá más el año completo, se van a recuperar contenidos a contraturno, no es a marzo y si no repetís, previo y repetís, eso ya no va más. La secundaria sería así, 2 años de un ciclo básico, 2 años de un ciclo orientado y el 5.º año integrador y formativo más allá de la escuela. Entiendo que en este 5.º año también habría como una suerte de pasantías, un régimen de pasantías para que ya se vayan integrando los chicos al mercado laboral. Al respecto, el anuncio lo hizo la ministra Soledad Cunha, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y la escuchamos. Esto decía. A partir del segundo ciclo, hoy se publicó que los chicos de último año de secundario iban a tener que trabajar. ¿Esto es correcto? Desde el 2018. Hace 4 años empezó la nueva escuela secundaria en la Ciudad de Buenos Aires, que fue un cambio de la currícula, fue un primer paso para transformar la escuela al siglo XXI. Venimos escuchando hace tiempo que las escuelas están armadas y pensadas en el siglo XIX con docentes o adultos como nosotros que fuimos cableados en el siglo XX, pero los chicos están formados en el siglo XXI, con lo cual es un proceso de adaptación de la escuela a este modelo. Lo que hacemos es profundizar el proceso de transformación que empezó Esteban Bullrich hace 4 años con la NES, que fue el cambio curricular. No es un nuevo cambio curricular, sino lo que es una puesta en práctica de ese cambio curricular que empezamos hace 4 años. La idea es que los chicos puedan tener herramientas para construir su futuro. Con la tecnología, lo que vimos hoy es parte de ese acercarse al futuro y hacer realidad los conocimientos de los chicos de forma práctica. ¿Cómo se va a implementar? ¿Van a tener que hacer convenios con diferentes empresas? ¿Ya lo hicieron? ¿De qué manera se va a implementar? Las prácticas profesionalizantes se vienen haciendo ya desde hace 2 años en la Ciudad de Buenos Aires en las escuelas técnicas. Es una forma de llevar a los chicos los conocimientos que adquirieron de forma teórica a la práctica. Es algo que ya se viene haciendo acá, que sigue directivas de que en todo el mundo se están realizando y de vuelta tiene que ver de acuerdo a la orientación que los chicos vayan eligiendo. Por ejemplo, los que están en escuelas artísticas van a hacer prácticas profesionalizantes, por ejemplo en el Teatro Colón o en distintos espacios de acuerdo a la orientación que ellos hayan elegido. ¿Van a firmar un contrato de trabajo, ministra? ¿Se firma un contrato de trabajo para poder hacerlo o no? No, los chicos no van a trabajar. No es un trabajo, por supuesto, es una reforma educativa que acerca el futuro a los chicos y la escuela la adapta al siglo XXI. Bueno, muy importante esta aclaración que hizo, pero bueno, vamos por partes. Primero lo vamos a presentar a Manuel Álvarez Tronché, que es presidente de Educar 2050, tiene un currículum también impecable, es abogado de la UBA, estudios posgrados en diversas universidades del exterior. Les quiero contar que Educar 2050 es una ONG que se dedica justamente a trabajar sobre contenidos educativos, apuntando como objetivo que la Argentina esté entre los 10 países con mejor educación, de aquí al 2050. Gracias por venir, Manuel. No, gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿qué le parece esta propuesta? A ver, en primer lugar hay que ponerla en un marco. La Ley de Educación Nacional del 2006 sí, ya establecía una serie de principios de vínculo entre el secundario y el mundo del trabajo, entre el saber y las competencias que son, digamos, no solo son las cognitivas de las disciplinas básicas, sino que son aquellas competencias que tienen que ver con lo social y con el carácter de cada uno de los chicos, con la reflexión. Todo eso es lo que está sucediendo en el mundo. Esta ley de vuelta es del año 2006. Contenía estas previsiones y hay un artículo, el 33 de la Ley de Educación Nacional, que establece claramente este vínculo y establece esta posibilidad de prácticas profesionales, diciendo que tiene que ser después de los 16 años y que tiene que no exceder los 6 meses. Y son prácticas educativas, no es trabajo.
Esto significa que hay que hacer mucho hincapié en la implementación de esto, porque la verdad es que la magnitud que puede tener la ciudad de Buenos Aires o luego la provincia de Buenos Aires... Para abarcar el cúmulo de estudiantes haciendo prácticas... Y además, ¿en dónde las van a hacer? ¿Las van a hacer en el mundo empresarial solamente? No, sino que la ley misma establece la posibilidad de que sean en asociaciones civiles, fundaciones, el Estado, hay artísticas, como señalaba recién la ministra de Ciudad. ¿Y cuál sería la diferencia entre estas prácticas educativas y un trabajo práctico que hoy tienen los chicos? Mira, la gran diferencia es que la educación está mutando después de la gran revolución de Internet, que es casi un cambio de era. Totalmente. Significó que los chicos tienen un diferente acceso al conocimiento. Antes, nosotros cuando nos educamos teníamos un acceso a través del maestro, que estaba arriba de una tarima, era el dueño del saber. Exacto. Y hoy ese saber de los chicos está en nuestros celulares a un clic de distancia de un dedo. Totalmente. Donde va a juzgar lo que dice el maestro, y esta batalla del conocimiento está en la nube. Exacto. Entonces, ese cambio copernicano que ha significado todo esto en la educación hace que también tengamos que cambiar la forma, la pedagogía. Claro. Por lo tanto, además, ese chico no se va a educar solo en la escuela, va a tener un aprendizaje continuo en toda la vida, y todos nosotros lo vamos a tener que tener, porque la incertidumbre sobre lo que se viene es tal que ese aprendizaje continuo va a hacer que el chico necesite el saber hacer, no solamente la ciencia. Y ese saber hacer puede venir perfectamente de entornos de aprendizaje, como se le dice hoy, que no son solo la escuela, y puede ser perfectamente el trabajo. Entonces, hay una enorme diferencia entre ir a una empresa o a una organización civil a desempeñarse 4 horas por día o lo que fuere, de tener que hacer un trabajo práctico sobre lo que significa, no sé, la contaminación ambiental. Sí. Ese saber hacer de todos los días significa, primero, un gran estímulo para el chico, con lo cual hoy, por ejemplo, se le habla de ABP, aprendizaje basado en proyectos, que tiene que ver con esto, con esa práctica, con ese saber operativo que se le llama, de ese conocimiento que antes lo teníamos que memorizar en nuestra época y tenerlo como un bloque en un depósito que se llama nuestra cabeza, y que hoy lo tienen a un clic de distancia. ¿Y cómo es esto de las notas, que no irían más y a cambio habría créditos? Bueno, en primer lugar, entender qué es la nota. La nota es un instrumento para evaluar y para calificar al alumno de acuerdo al criterio que tenemos nosotros, del 0 al 10, o en Chile del 0 al 7, digamos, ¿no? Claro. Entonces, es un instrumento, no nos enamoremos del instrumento. Si ahora lo cambiamos por el crédito, lo que tenemos que cambiar en sí es la comprobación del aprendizaje del alumno. Hoy en día se dice que al alumno hay que enseñarle a aprender, porque la incertidumbre es tal sobre los cambios que se vienen, que hay que aprender a aprender. Perfecto. ¿Cómo se califica eso? Si se califica por créditos, me imagino, todavía esta reforma no está, yo no la conozco integralmente, pero me imagino que tiende a esto, que uno tenga áreas de conocimiento, áreas de actividades sociales o de actividades intrapersonales, donde se haga una evaluación en base a los créditos que van acumulando, y por ahí mencionan una digamos, aprobación en diferentes instancias. O sea que no se le da al chico una sola oportunidad de que se sacó un 4 o un 3. Porque también se apunta a no disociar tanto entre las materias, que no estén tan separadas, justamente por eso este tema de las áreas de integración, que hoy en día en el primario ya está esto. Bueno, en algunos primarios está, e inclusive existen unas tecnologías, esto, digamos, es puesta en práctica de muchos pensadores que lo pensaron hace mucho. Obvio. Waldorf, Mondadori, son sistemas que tuvieron esto, o inclusive John Dewey, un filósofo americano que hablaba de esto desde hace muchos años atrás. Pero el saber hacer se ve con justamente el trabajo de un proyecto donde la transversalidad de los conocimientos hace que el chico esté mucho más entretenido. Hoy en la secundaria muchos chicos dicen, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el valor que me agrega? Claro. Si podemos enseñar con proyectos que los hagan a los chicos llevar al mundo real, extraordinario. Ahora, tengamos cuenta en que esto no queme la idea, es decir, la implementación de cada uno de los chicos en un trabajo va a ser difícil. Por suerte veo que lo van a implementar con etapas. El año que viene van a ser 17 escuelas. Que todavía no se sabe cuáles son. No, entiendo que no, y me imagino que esto irá aumentando progresivamente. Como te decía antes, ya hay algunas provincias que tienen reformas. ¿En serio? Río Negro, por ejemplo. Río Negro está trabajando en esto y con un programa nuevo en la secundaria que va a ser base de la secundaria 2030, que es algo que está estudiando el Ministerio de Educación Nacional a nivel del Consejo Federal de Educación para todo el país. Está muy bien, tenemos que trabajar sobre la secundaria porque tenemos los resultados, que más del 50% no comprende lo que lee, o más del 50% no termina la secundaria. Aprender, ¿no? Como dice usted. Esa es la consigna. Gracias, Manuel. No, gracias a ustedes. Bien, 10 minutitos para la 1 de la tarde. Santi, todo tuyo. Seguiremos la bienvenida a Mario Mactas. Hoy hablamos, Mario, de indios. Exactamente, sí.
una de indios, pero no es una de aquellas películas que denominaban o se denominaba hace largos años cuando se iba a ver 2 o 3 juntas, y era una de indios y una de cowboys o de convoys, algunas con su épica